Victoria y en este video vamos a hablar sobre el método de mínimos cuadrados. A continuación daremos una muy breve introducción para entrar un poquito más en contexto sobre este tema. Bueno, tenemos que el origen de este método generalmente es atribuido al matemático, físico y astrónomo alemán Carl Friedrich Gauss. En 1801 predijo la órbita del asteroide Ceres utilizando este método de mínimos cuadrados. Y también es atribuido al francés Adrien Marie Lendrich. En 1805 lo publicó de manera independiente. Ahora que ya tenemos un poquito de contexto, vamos a entrar ya al tema y comenzaremos con mencionar la definición. ¿En qué consiste este método? Este se utiliza comúnmente para analizar una serie de datos que se obtengan de algún estudio con el fin de expresar su comportamiento de manera lineal y así poder minimizar la desviación o el error, en este caso, de los datos recolectados. Entonces, el objetivo de este método es encontrar la recta que mejor represente los datos. Y ahora que ya tenemos la parte teórica bien establecida, podemos empezar con todo lo numérico. Entonces, vamos a ver cuáles son las fórmulas o cuál es el procedimiento para realizar este método. El objetivo de este método es encontrar una recta que sea igual a y igual a m por x más b. Entonces, de aquí tenemos que m es la pendiente de la recta y b es donde se intersecta con el eje y. Entonces, para poder realizar esto, tenemos que encontrar estos dos valores primero. Para poder encontrar este valor, tenemos una fórmula que es la fórmula para el valor de la pendiente, que es la siguiente. Nuestra superfórmula que ya tenemos aquí es m igual a la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre n, que es el número de datos, todo eso entre la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x, y esto lo elevamos al cuadrado entre el número de datos. Y también tenemos una fórmula para encontrar el valor de b, que es igual a y testada menos m por x testada. Dentro de nuestra fórmula tenemos dos valores que son y testada y x testada. Entonces, estos dos valores se sacan con lo siguiente, que es y testada igual a la sumatoria de y entre n y x testada es igual a la sumatoria de x entre n. Entonces, estas dos son para poder realizar nuestra fórmula de la intersección con el eje y. Continuando con nuestro ejemplo, tenemos aquí una serie de datos recolectados con diferentes valores para x y diferentes valores para y. Entonces, para poder realizar y aplicar las fórmulas que vimos anteriormente, tenemos que encontrar los valores de x por y de cada uno de estos 9 niveles y enseguida tenemos que encontrar el valor de x al cuadrado de igual manera de estos 9 datos. Cabe mencionar que pues obviamente este es un ejemplo, entonces la cantidad de datos que podemos tener siempre va a ser distinta, puede ser más, puede ser menos, entonces pues este solamente es en el que nos vamos a basar, pero lo que no cambia siempre es, una vez que tenemos nuestros datos, es sacar los valores de x por y x al cuadrado, y ahora sí vamos a llenar las celdas con los valores que nos piden. Y hacemos lo mismo para x al cuadrado. Y ahora sí, ya tenemos nuestros datos llenados y podemos empezar a aplicar las fórmulas que ya vimos. Entonces, la primera que vamos a utilizar es la de la pendiente, que es la de m. Aquí por cuestiones de espacio, pues pusimos simplemente la fórmula de m de manera muy pequeña en esta esquina. Y para que esto fuera más rápido, pusimos ya aquí las sumatorias de las diferentes columnas. Tenemos la sumatoria de x, 55, sumatoria de y, 57, sumatoria de x por y, 233, y sumatoria de x al cuadrado, o sea, de todos estos datos, 473. Y ahora sí, teniendo nuestras sumatorias de todas estas columnas, vamos a empezar a sustituir los valores en nuestra fórmula de m, que es igual a la sumatoria de x por y, que acá tenemos el valor de 233, menos la sumatoria de x, que es 55, por la sumatoria de y, 57, entre el número de datos pares, que son, en este caso, 9. Todo esto entre la sumatoria de x al cuadrado, que tenemos 473, menos la sumatoria de x, que eran 55,
este valor al cuadrado entre nuevamente el número de datos pares, que es 9. Resolviendo todo esto, m nos da un valor de menos 0.84. Entonces, fuera de cámara agregamos estas anotaciones, que es la fórmula de b y lo que se necesita para conocer y testada y x testada, que están aquí. Entonces, ahora sí, teniendo estos apuntes, vamos a empezar a sustituir para encontrar los valores de y testada y x testada. Entonces tenemos y testada igual a la sumatoria de y, que es 57, entre n, que es 9, y x testada es igual a la sumatoria de x, que es 55, entre 9. Y esto nos da un resultado de 6.33 y 6.11. Entonces ya tenemos los valores de y testada y x testada. Y ahora sí vamos a poder rellenar nuestra fórmula de b, que es b es igual a y testada, que es 6.33, menos m, que es menos 0.84, por 6.11. Entonces esto nos da un resultado de... Y ahora sí podemos realizar nuestra fórmula inicial de y igual a m por x más b. Es igual a m, que es menos 0.84 por x, más b, que es 11.48. Entonces tendríamos que y es igual a menos 0.84 x más 11.48. Y esta es nuestra ecuación de la recta. Y ahora sí, vamos a graficar. Entonces aquí ya tenemos nuestros ejes, eje X y el eje Y. Y ahora vamos a graficar cada uno de los datos pares que teníamos al inicio. Entonces vamos a graficarlos y posteriormente ya vamos a realizar nuestra recta. Bueno, para cuestiones del video vamos a volver a poner aquí nuestra tablita de los datos para que nos vayamos guiando en base a eso. Y ahora sí, teniendo de nuevo nuestros datos, vamos a graficarlos en nuestros ejes. Pusimos aquí nuestra ecuación para la recta, que nos quedó y igual a menos 0.84x más 11.48. Y para graficar vamos a asignar dos valores cualquiera a x y en este caso a y. Sustituyendo x igual a 0 en nuestra ecuación, nos queda que para el punto 1 es 0,11.48 y sustituyendo y igual a 0, nos queda que para el punto 2 es 13.66,0. Vamos a graficar nuestros puntos en nuestros ejes. Tenemos que esta entonces es la recta que mejor se ajusta a los valores reales de nuestro ejemplo. De igual manera, existen dos parámetros muy importantes para el análisis de este método, los cuales son R, que es el coeficiente de correlación, y R mayúscula, que es el coeficiente de confiabilidad, los cuales están relacionados por la siguiente expresión. La expresión para calcular R es la siguiente. Y en nuestro caso, sustituyendo estos datos, para nuestro ejemplo nos da un valor de R igual a 0.9223. Y posteriormente, para calcular R mayúscula, pues simplemente es el valor de R al cuadrado, que sería 0.9223, y nos da un valor de 0.85. Este es nuestro coeficiente de confiabilidad y este es nuestro coeficiente de correlación. Entonces se puede decir que para x igual a 6, en este caso agregamos otro punto aquí, x igual a 6, se obtiene una confiabilidad del 85% en el valor estimado de 6.44 para y. Como conclusión de este tema, podemos decir que el método de mínimos cuadrados es muy útil para obtener pronósticos estimados que se ajusten óptimamente a los valores reales. Por lo anterior, la recta y igual a mx más b representan las desviaciones mínimas respecto a los valores medidos. También podemos decir que para cualquier análisis por el método de mínimos cuadrados es altamente recomendable realizar el cálculo del índice de confiabilidad, lo cual nos permite identificar la certeza o la confianza en los valores estimados, diferentes a los valores reales dados. También nos permite identificar posibles errores en nuestros cálculos al obtener valores de R mayor a 1
y posibles errores en las mediciones de los datos reales relacionados con valores de R bajos. Bueno, esto ha sido todo por este video. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video. Bye.